La barbería más que un oficio es considerado una profesión, siendo fundamental en el cuidado estético y masculino, así como de las nuevas tendencias en cabello y barbas. La tecnología y las nuevas tendencias de estilos han marcado un antes y un después en el desarrollo de las actividades de los barberos. Esta profesión artística y social tiene una historia de más de 30.000 años atrás, aunado a una serie de acontecimientos que provocaron modificaciones y nuevas perspectivas sobre las actividades de un barbero. Damos comienzo a la historia hace más de 30.000 años atrás, en la época del Homo sapiens, comunidad donde era costumbre que solo los sabios y personas de alta valoración fueran los encargados de cortar cabello y arreglar el vello facial masculino. En ese momento el cabello era considerado la residencia del alma y un elemento mágico de mucho valor, por lo que se utilizaba como amuleto y objeto de embalsamiento. Tiempo después, en Egipto, se encontró la estatuilla de Mary-Mad, quien fue el primer barbero conocido en la historia. Su tarea era afeitar a los sacerdotes en el templo de Amón cada 3 días, encargándose tanto del cabello como del resto de los vellos del cuerpo. En el siglo V a.C. en la antigua Grecia, los hombres hacían reuniones para filosofar sobre la vida, la política y la sociedad, mientras realizaban cuidados generales a su cabello y barba. En la antigua Roma para el año 269 a.C. aparece la figura de Ticinius Mena, quien fuese el precursor de la barbería y el representante del oficio en ese momento. Los barberos eran conocidos como tonsores y las barberías eran llamadas tonstrinae. A finales del siglo III existía la figura del cirujano barbero, cuyas atribuciones eran de lo más diversas, ya que con la misma destreza que cortaban el pelo también hacían sangrías, extraían muelas, practicaban cirugías, hacían amputaciones, enemas, arreglaban roturas, trataban heridas, sajaban quistes, formulaban ungüentos e incluso curaban la migraña trepanando el cráneo. Te preguntarás si en esos tiempos no habían cirujanos de verdad, pues sí, efectivamente existía la figura del cirujano. Sin embargo, estos gozaban de menor categoría que los médicos y su aprendizaje se basaba más en la técnica que en los conocimientos científicos. Tanto es así que durante el esplendor del oficio de barbero como médico del pueblo, los cirujanos aprendían y depuraban sus técnicas quirúrgicas de la mano de los barberos. En esta época además la medicina no gozaba de mucha fama. Y las personas comunes confiaban más en su barbero que en un cirujano. Uno de los principales servicios que prestaban era la sangría. En la Edad Media se pensaba que el exceso de sangre era perjudicial porque desequilibraba los humores del cuerpo y esto provocaba enfermedades, de modo que al menos una vez al año la gente acudía a su barbero para que le practicara una sangría. Fundamentalmente se seguían 2 procedimientos, el que todos conocemos mediante sanguijuelas y otro algo más crudo. En este último se sumergía el brazo del paciente en agua caliente para que las venas resaltaran mejor y así poderlas ver. Luego el paciente se agarraba con fuerza a un poste donde las venas se hinchaban y el barbero hacía una incisión en la vena elegida. Antes hacían esto porque creían que cada vena estaba asociada a un órgano del cuerpo. Una vez realizada la incisión, se dejaba que la sangre brotara y cayera en un recipiente que servía de medidor de la sangre extraída llamado sangradera. En el año 1743, bajo el reinado de Luis XV, barberos y cirujanos fueron separados como oficios independientes, aunque los barberos aún estaban encargados de la extracción de dientes. La separación de ambas profesiones derivó también en la obligación de definir sus símbolos. Los barberos que tenían prestigio lograban establecerse en un local y adoptaron como símbolo para colocar en sus puertas para ser reconocidos un poste rojo para las vendas usadas y manchadas de sangre, y uno blanco para las vendas ya lavadas, de tal modo que el sol y el aire las secaran. Muchas veces, el efecto del aire enrollaba las vendas en el poste con el característico efecto helicoidal. De ahí que se fuera adoptando con el tiempo ese característico símbolo que se sigue viendo en la actualidad. El color blanco significa el vendaje, el rojo la sangre, el azul las venas y las charolas plateadas las sangraderas. En 1893, el señor Arthur Buzz Moeller fundó la primera escuela de barbería, el Moeller Barber College en la ciudad de Chicago en los Estados Unidos.
A su vez, él publicó varios textos didácticos sobre el estudio del arte de la barbería, como el Manual del Barbero, en el que podemos ver métodos de trabajo que aún seguimos usando en la actualidad. En 1959, Edmund O'Rourke crea una técnica de escultura capilar, de la cual algunos barberos pudieron realizar cortes en cabello largo, y de esta manera ganar muchísimo más dinero. Coincidentemente, en la década de los 60 la banda del rock británica los Beatles pusieron de moda el cabello largo, y todos aquellos barberos que se negaron a realizar este tipo de cortes muy pronto se encontraron fuera del negocio e inmersos en una de las crisis más importantes y recordadas en las últimas décadas. En el gremio de los barberos, en 1985, hay un dato muy curioso: el 50% de todos los estudiantes de barbería en los Estados Unidos eran mujeres. En Costa Rica, la participación de las mujeres en barbería ha sido históricamente limitada a roles de género tradicionales que asociaban este oficio principalmente a hombres. Sin embargo, en las últimas décadas, esta dinámica ha cambiado y cada vez más mujeres se han destacado en el campo de la barbería. Actualmente, en el siglo XXI, cada vez son más los aficionados a la barbería, dejando muy en claro que esta es una ocupación artística y fundamental para personas que desean cuidar su apariencia de forma profesional y siguiendo las últimas tendencias del look masculino.